Hola, ¿qué tal mis hermanos? Qué gusto saludarles en este día. Gracias a todos los que nos siguen a través de nuestras transmisiones en Facebook, en YouTube. Y pues gracias a Dios que nos permite y nos mantiene conectados por estos medios. Confío en el Señor grandemente porque Dios es bueno, en que usted es bendecido en casa, en que usted es bendecido en su economía, en sus trabajos. Y pues si algo usted esté pasando, confío en el Señor que Él va a proveer todas las cosas. Y bueno, les saludo a nombre de todo el equipo de Promesa Cumplida y mi nombre es Natanael Cruz, soy pastor de esta iglesia a la cual amo. Y pues Promesa Cumplida pertenece a la organización o nuestra denominación es de Comunión de Gracia Internacional, al cual les damos un saludo y un abrazo enorme a cada pastor que pertenece a la organización. Estamos orando por ustedes y oramos por todos los pastores del cuerpo de Cristo, aquellos que siguen día a día con su trabajo. Les bendecimos en el nombre de Jesús y recuerde, iglesia, que todos los lunes hay un equipo de hermanos, hermanas que están orando por usted. Si usted tuviera alguna necesidad, canalícelo a través de nuestro grupo de WhatsApp, a través de nuestra página en Facebook o en el WhatsApp personal. En mi WhatsApp puede enviarnos y yo con gusto lo enviaré a todo el equipo de oración. Estamos realizando de esta manera estos estudios, porque esta transmisión, porque pues recordemos que hemos entrado a la fase 3 primeramente, y segundo también porque nuestro equipo de líderes de niños, juntamente con Emanuel Dávila y su esposa, están haciendo un material para los niños. También se está integrando a todo esto Gustavo, su esposa, porque queremos estar nutriendo a los niños, mandando el mensaje de Cristo al lenguaje de los niños. Hace unos días Salomón nos compartió un mensaje para los jóvenes. Hace unas semanas la pastora Rosario nos compartía un mensaje en Semana Santa, nos compartió el sermón la semana pasada. Y pues queremos seguir trabajando de esta manera, enviando material con el fin de edificar, fortalecer al cuerpo de Cristo. Y, y bueno, estamos trabajando en ello y espere pronto ahí los videos que vamos a estar subiendo y esperando y confiando en Dios que sea todo esto para el beneficio de usted. Gracias a aquellos que son parte de la iglesia Promesa Cumplida y a aquellos que nos siguen por las redes. Les enviamos un saludo enorme. Donde quiera que usted esté, confiamos en Cristo, en que usted es bendecido de lo alto. Y gracias por tener este tiempo con nosotros. Antes de empezar, me gustaría darle la bienvenida a este lugar que le he puesto el Rincón del Pastor. Pues aquí es donde casi cuando me toca estar en casa es donde me toca siempre estar. Pues aquí es donde leo, preparo los sermones, preparo los estudios pues donde veo mis películas, series. Usted sabe que soy fan de las películas, de las series, disfruto mucho ese tiempo, soy muy celoso en cuanto a ese tiempo, me encanta estar ahí metido en lo que hago. Y bueno, se integró un nuevo miembro a este espacio y ahora es donde también estoy practicando. Así que sea usted muy bienvenido al Rincón del Pastor. Y bueno, qué gusto hoy poder compartir la palabra desde este lugar. Y quiero que usted me acompañe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Y recuerde que yo estoy leyendo la nueva versión internacional. Vamos a tener nuestra lectura. Y la palabra de Dios dice así: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por este tiempo. Gracias porque tú estás presente en nuestras vidas, Señor, en nuestras familias. Gracias porque
nos permites estar un día más unidos en tu nombre, en tu santo nombre. Gracias, Jesús, porque tu palabra es viva, eficaz, edifica, transforma, instruye, dirige. Es una lámpara a nuestros pies. Y hoy, Señor, soy bendecido de poder compartirla. Tú permite que este mensaje sea de bendición a aquellos que me escuchan, aquellos, Señor, que hoy están siguiendo esta transmisión. Que mis palabras sean puestas en mi boca, tus palabras, Señor, sean puestas en mi boca y tus palabras, Señor, sean expresadas a todo el cuerpo. Gracias, Dios, por lo que nos das y gracias por ser nuestro Padre eterno. En el nombre de Jesús, amén. Este sermón se llama el efecto dominó. Y la definición de esto dice, se produce cuando un pequeño cambio origina un cambio similar a su lado, que a su vez causa otro similar y así sucesivamente en una secuencia lineal. Recibe este nombre por analogía con la caída de una hilera de fichas de dominó colocadas en posición vertical. El efecto dominó también puede hacer referencia a una cadena de acontecimientos no materiales. Yo recuerdo hace años, no sé si aún existe este programa, lo desconozco totalmente, pero cuando yo regresaba del kinder, cuando era niño, hace ya algunos años, recuerdo que llegando a casa estaba un programa llamado Plaza Sésamo. Y Plaza Sésamo era un programa, o es un programa que instruía mucho, era muy educativo. Y recuerdo que en uno de esos programas, en un día que llegué del kinder, recuerdo que una vez pasaron un video del efecto dominó. Y de ahí me encantó mucho y a mí me gusta cuando tengo la oportunidad o pasa algún video de este efecto dominó. Me gusta mucho mirar a la gente creativa, cómo es que algunos forman una imagen y entonces cuando ya empieza el efecto dominó y va teniendo esta reacción. Entonces el efecto dominó, como dice su definición, es algo que se provoca en una ficha, por así decirlo, y entonces pasa a la que sigue imitando a la anterior y así sucesivamente. Y el efecto dominó es algo que Pablo nos anima a hacer, que tengamos este efecto dominó. Y el apóstol Pablo es uno de los escritores del Nuevo Testamento y cuando Pablo escribe en sus cartas, Pablo normalmente lo hacía en persecución, lo hacía desde la cárcel, en una situación nada cómoda, pero él siempre nos anima a estén siempre gozosos, estén alegres. Pablo siempre nos muestra la gratitud, den gracias a Dios en todo tiempo y que no le importaba la situación, sino que a Pablo él tenía un gozo de parte de Dios y ese gozo lo hacía hablar con autoridad de parte de Cristo. Y Pablo está escribiendo y dice el versículo 3, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso, y dice, y Dios de toda consolación. Pablo nos está revelando algo de nuestro Dios. Pablo nos está diciendo que Dios es un Dios de toda consolación y a mí me gustaría compartirte esto. Algo que me encanta ver de Dios es el Dios del todo. Y a lo largo de la Biblia, Dios nos muestra que es el Dios del todo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, que dio a su Hijo unigénito, que es el todo de Dios, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna es el todo. Es una vida que no tiene fin. Y Dios es el Dios del todo. Y ahora Pablo nos dice, el Dios de toda consolación. El Dios que tiene consolación no importando tu crisis ni tu situación. El Dios que tiene esa consolación perfecta para ti.
En este año estaré ya cumpliendo 8 años como pastor y Dios me ha permitido ministrar a muchas personas y pues me he encontrado con situaciones realmente en algunos casos muy fuertes, con situaciones familiares, con situaciones de economía, con situaciones de salud, donde la enfermedad ha sorprendido a la familia, a la persona afectada. Me ha tocado ministrar a jóvenes que pues el novio, la novia les ha dejado. También gente que se siente en soledad, depresiva, con autoestima bajo. Y son crisis diferentes una de la otra. Pero lo sorprendente cuando uno está sirviendo a Dios es ver cómo este Dios de toda consolación tiene un consuelo perfecto para cada persona. Y esto es algo que a mí me anima mucho, porque cuando uno va a hablar con las personas, sabemos que de parte de Cristo hay consolación, hay esperanza, hay vida, hay luz, hay paz y hay amor. Y Pablo nos vierte esto, nos enseña esto, que el Dios que es adorado, alabado, aquel que es Padre y Señor de todos, es un Dios misericordioso y es un Dios de toda consolación, y que en su misericordia Dios va a actuar a favor de nosotros. Jesús dijo en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. En otras palabras sería: bienaventurados los que están llorando, porque en la mirada del Padre, que es misericordioso, han hallado gracia. Y entonces este Dios, que es Dios de toda consolación, va a consolarles en su sufrimiento. Y esto es algo hermoso y es algo tremendo, porque el ser humano constantemente vive en aflicción. Y date cuenta, a lo largo de la historia de la humanidad nunca se ha encontrado una paz perfecta, hablando humanamente. Cuando pareciera que todo es color de rosa, cuando pareciera que todo es felicidad, algo viene y cambia el rumbo de la historia. Muchos memes hoy en día en Facebook dicen que el 2020 iba a ser lleno de viajes, lleno de crecimiento, y todos en Año Nuevo nos deseamos eso. Pero nadie estaba preparado para una situación como la que hoy estamos viviendo. Los viajes se tuvieron que cancelar, algunas personas que iniciaron negocios quizá tuvieron que cerrar, qué sé yo, y al final los trae una aflicción. Los que pensaban vivir mucho, hay gente que por desgracia pues ha partido a la presencia del Señor. Y la familia se duele. En Año Nuevo todos nos abrazábamos deseándonos lo mejor. Pero el 2020 nos trajo una sorpresa, es una aflicción, y que cada familia vive su aflicción de diferente manera. Pero Pablo nos dice: el Dios de toda consolación, no importando la crisis ni el momento, es que Cristo tiene una consolación perfecta y exacta para ti. Pablo mismo, en los versículos 8, 9 y 10, él expresa cómo es que él experimentó al Dios de toda consolación. Él nos platica que en carne propia vivió las aflicciones y el sufrimiento. Y fíjate lo que dice. Dice: estábamos tan agobiados, versículo 8, tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Yo no sé si a ti te ha tocado estar en tiempo de vivir bajo presión, en depresión, en momentos de aflicción, de tribulación. Te sientes tú sentenciado a muerte. Cuando me toca platicar con jóvenes que el novio, la novia les ha dejado y lloran y sufren y parece que todo ha terminado, que nadie puede ayudarte de esta desgracia, esta desdicha. Y todos los que hoy me escuchan y que vivimos eso, pues nos pasó algo muy similar. Sentimos que todo está destruido.
Pablo está viviendo un momento difícil en Asia y entonces le comparte a sus hermanos de Corintios lo que ellos vivieron, pero que en esa experiencia en carne propia dice, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Mira, a veces nosotros nos colocamos más o confiamos más en nuestras propias fuerzas, en nuestra capacidad, en nuestro poder. Pero llega un momento en donde nada de eso funciona probablemente. El problema es mayor. Y Pablo dice que este tiempo de aflicción, de angustia, vivir bajo presión, sentirse sentenciado a muerte, dice Pablo que fue bueno porque ahora eso les ayudó a no confiar en ellos mismos. Porque si confiaban en ellos mismos, entonces estaba pasando esto, sentirse sentenciado a muerte, ya no hay salida. Pablo era un hombre como tú y como yo, un ser humano que sentía, experimentaba, que vivió tormentas. No era un superhombre, era una persona como tú y como yo, sintiendo la aflicción y llorando. Pero Pablo tenía algo que a veces a muchos nos falta, y es la confianza en el Dios del todo. Cuando Pablo en su conexión con Cristo, este Cristo viene a consolar, viene a animar y dice Pablo, Él nos libró, Dios nos libró y nos librará de tal peligro de la muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá libertándonos. Cristo, cuando viene a dar un consuelo, viene a dar esperanza, viene a dar gozo, viene a dar seguridad, que no importa la aflicción que estamos viviendo, Cristo viene a darnos una seguridad muy buena. Pablo trae de la esperanza. Mira, yo tengo una esperanza bella y hermosa, que algún día todo esto que nosotros vivimos pasará. Y estaremos de vuelta en nuestra iglesia y estaremos juntos y nos abrazaremos unos a otros y nos gozaremos con el Señor. Queremos tener un tiempo de alabanza, queremos tener un tiempo de celebración. Créeme que lo primero que vamos a tener que hacer antes de orar y todo esto es darle gracias a Dios que estamos reunidos, estamos juntos, abrazarnos, gozarnos en Cristo Jesús y a una sola voz exaltar al Rey de Reyes. Y esta es nuestra esperanza, porque así como Pablo, tú y yo tenemos una confianza que Él mismo nos va a librar del peligro de muerte, que Dios mismo nos va a librar siempre que lo necesitemos. Estamos en un tiempo de crisis y Pablo lo que está entendiendo es que el Dios del todo es soberano. El Dios del todo es un Dios que tiene todo bajo control, todo, nada se le escapa de las manos, nada le ha tomado por sorpresa. El Dios del todo es rey y soberano sobre todas las cosas del mundo. Y este virus está operando bajo la luz del sol, mas no por encima de todo ello. Pero nuestro Señor Jesús, Él está reinando con autoridad sobre todo el universo. Y aquí es donde tenemos que descansar. Porque el lapso de sufrimiento de Pablo, comparado a todo lo que es el Señor Jesucristo, no es nada. Pero ¿sabes cuál es el gozo? Que en un lapso tan pequeño, dentro de la eternidad de Dios, Dios tiene amor y misericordia por nosotros. Y Él nos consuela. Y Él nos bendice, y Él nos fortalece, y Él nos guía y nos establece, Él nos renueva. Y Pablo está entendiendo esto. Pablo está disfrutando esto de Dios. Pablo está comprobando esto en su propia experiencia. No, Pablo no escribe esto porque suena bonito o porque esto se le vino a la mente y pensó que era un mensaje bueno, sino que Pablo está llegando a esa conclusión y alaba a Dios en el versículo 3, porque en su experiencia hablada en el 8, 9 y 10 y 11, sabe que en esa aflicción Dios, el Dios del todo, es un Dios de consuelo. Y es que nosotros debemos entender más el propósito divino que el problema humano.
Nosotros debemos entender más el propósito divino que es eterno que el lapso de sufrimiento, el lapso de problema, el lapso de crisis que estamos viviendo. Tú y yo debemos aprender a mirar al Dios y Padre, dueño de todas las cosas, y entender su propósito. Porque cuando aprendemos a mirar el propósito eterno de Dios, entonces ahí es donde encontramos una consolación hermosa y eterna. Te quiero compartir algo. Aquellos que me conocen saben de esto, aquellos que no me conocen, hace 8 años mis papás murieron y lo que se vivió en esta casa fue lo siguiente. Mi abuelita muere en noviembre del 2011, 4 meses después, en marzo del 2012, muere mi mamá, y 4 meses después, en julio del 2012, muere mi papá. Éramos 4 que habitábamos esta casa, y entonces en menos de 8 meses, 3 familiares mueren. Y ahora me encuentro solo, ahora me encuentro en luto por la muerte de mis seres queridos, por la muerte de mis padres, de mi abuela. Me encuentro en un momento difícil, me encuentro en un momento de aflicción, en un momento donde nos sentimos sentenciados a muerte. Aquellos que han vivido esto, la muerte de un ser querido, podrán entenderme. Aquellos que están quizá pasando por este momento, quiero decirte que yo te entiendo. Y eran momentos de llorar, eran momentos de sufrimiento, eran momentos de desgarrar, el alma se desgarraba, de querer que todo fuera un mal sueño, el esperar que las puertas de casa se abrieran, que entraran mis padres, que la familia estuviera, pero ya no se podía, porque la realidad es que ellos ya no estaban en este plano. Es aquí, en el tiempo de aflicción, donde yo tengo un encuentro con Cristo, donde yo tengo un encuentro con el Señor, un encuentro que no había tenido antes, donde Dios revela su propósito, donde Dios está conmigo en su eternidad, dentro de un lapso tan pequeño de sufrimiento en mi persona, porque Él es un Dios que al ser Padre cuida, al ser un Padre protege, al ser un Padre educa, al ser un Padre instruye. Pero que también este Dios, cuando se revela, es un Dios que ahora te lleva a entender a manera que nosotros podamos entender, porque Dios en sus planes no lo lograremos entender en su totalidad, pero cuando Cristo revela a tu vida cuál es un propósito mayor que el lapso de sufrimiento, el lapso de crisis, es donde viene el verdadero consuelo, es donde se viene la verdadera esperanza, es donde uno se abriga de que algún día saltaremos de gozo porque somos libres en Cristo. Es en ese momento cuando Cristo se revela a tu vida, es que tú vas a entender el porqué de todas las cosas. Pablo dijo, todas las cosas les ayudan para bien. Porque todo lo que estamos nosotros viviendo en este lapso de tiempo, que es un pequeño lapso en toda la eternidad de Dios, es un lapso que nos está tocando sufrir, pero que estamos aprendiendo. Yo estoy creyendo firmemente que hablando en lo familiar, hablando en lo social, hablando en lo laboral, hablando en lo económico, hablando, no sé si dije ya social, sí creo ya dije, pero hablando también en la iglesia, esto va a cambiar. Y es un cambio en todo. Y es un cambio para bien, porque yo te puedo asegurar que ahora todos los gobiernos tienen que estar preparados siempre para situaciones como las que hoy vivimos. Económicas, médicas, humanas, y donde hoy la familia vuelve a reconectarse. Hace poco vi un video que decía que durante años se capacitó al ejército erróneo porque pues el ejército de todas las naciones está preparado con sus armas de última tecnología, armas especiales, pero el virus no puede combatirse con armas ni con bombas. Y dice, se dejó de preparar al ejército que realmente podía enfrentar esto.
Y me gustó esta reflexión porque esto es un cambio de visión, donde ahora nos dimos cuenta que hay que valorar el trabajo de todos, donde no hay que minimizar a nadie. Y después de esta crisis vendrá un tiempo de bendición y gozo, porque Dios es un Dios que tiene un propósito mayor y eterno, y la iglesia debe de entender esto. Pablo entendía que el Dios del todo era mayor que su sufrimiento, que el Dios del todo, Dios misericordioso, era mayor que su sentencia a muerte, como él lo estaba mirando y sintiendo. Él sabía que este Dios que resucita muertos podía liberarlo de la muerte que se le avecinaba. Y es aquí, mi hermano, mi hermana, que encontramos la consolación cuando Cristo es revelado, cuando no vemos el problema desde abajo hacia arriba, sino que ahora en la revelación de Cristo comenzamos a ver el problema desde un propósito eterno. Te decía que cuando yo estaba en esta situación, algo que Dios me enseñó era que mis papás tenían que haber muerto por la enfermedad, tenían que haber muerto porque era el tiempo ya dictado para ellos, pero que había un propósito para mí, que había algo que Dios quería hacer conmigo. Y sabes algo, esto fue un tiempo de gozo para mí, porque ahora me di cuenta que Dios me estaba levantando para servirle. Y ahí es donde yo comprendí las cosas y el por qué tuve un lapso de sufrimiento y de crisis. Pero ahora el Dios de toda consolación me consoló en ese tiempo. Fueron 6 meses de depresión fuerte, pero que después de esos 6 meses Dios me renueva y entonces ahora me permite ver un panorama diferente. Hay propósitos que solamente entendemos cuando nos conectamos con Cristo. Entonces Pablo entendió que el Dios de toda consolación que acudió a su ayuda, ahora dice, versículo 4, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, hagamos el efecto dominó y podamos consolar también a todos los que sufren. Y esto es algo, mira, ¿quién no ha vivido momentos de luto? ¿Quién no ha vivido soledad, depresión? Quizás ha tenido la autoestima bajo. ¿Quién no ha vivido, hermanos que me están escuchando, que se están enfrentando a la enfermedad? Han salido muchos de ellos victoriosos, otros mantienen una guerra pero fortalecidos en el Señor, sabiendo que su esperanza es Cristo. ¿Quién no ha tenido problemas económicos? ¿Quién no ha tenido problemas donde el ser querido ha muerto? Y nosotros de alguna manera, mis hermanos, somos siempre consolados por Cristo. Y esto es lo que Pablo quiere. Que tú y yo conozcamos al Dios del todo. Que tú y yo conozcamos al Dios que es sobre todas las cosas. Que nosotros nos unamos a Jesucristo para entender un propósito eterno, un plan perfecto hay para ti y para mí. Si tú no has entendido este plan, si tú no has entendido este propósito de vida que Dios tiene para ti, yo quiero invitarte en este día, en este momento, a que tú le digas a Jesucristo, yo quiero conocerte, revélate a mi vida, requiero que tú te reveles a mi vida y que tú me lleves a entender las cosas, no desde mi nivel, de mi incapacidad, desde mis límites, sino que tú me lleves a comprender las situaciones, mi tiempo de crisis, el tiempo de crisis mundial que se está viviendo, el tiempo personal que tú puedes estar teniendo en lo familiar, en lo que sea, y ayúdame, Señor, a entender esta crisis desde tu nivel, desde el nivel más alto de Cristo. Créeme que este Dios al cual hoy predico, yo lo predico porque le he conocido. Yo le predico porque Él me ha consolado. Yo le predico porque Él me ha enseñado una esperanza. Me ha mostrado una esperanza de vida.
Yo le predico porque sé que mi vida está en sus manos. Yo le predico porque en todo momento en mi vida me ha mostrado que nunca se ha apartado de mí. Y seguiré predicándolo mientras en este mundo haya vida. Porque el Dios de toda consolación me ha consolado para consolar a otros. Este es nuestro trabajo, iglesia. El tiempo de consolar ha llegado. El tiempo que quizá la iglesia pedía para que el mundo entero conociera de Cristo ha llegado. Yo te invito a que seamos generosos con aquellos que tienen necesidad, porque también eso es un consuelo en medio de su aflicción. Yo te invito y te animo que estemos al pendiente de aquellos que necesitan ser escuchados. Yo te invito y te animo a que consueles siempre en un mensaje de esperanza, que tú estés llevando paz y gozo a todas las personas que lo necesitan. El tiempo de la consolación, el tiempo de victoria está cerca. El tiempo de un abrazo en Jesucristo, un abrazo en oración, un abrazo físico. El tiempo es hoy. Mucha gente sufre. Y es increíble, en esta semana yo me enteré de decesos por esta situación. Y la gente sufre porque no se pueden despedir de sus seres queridos como ellos quisieran. Las reglas son que gente que muere por este virus tiene que ser incinerado, no puede ser velado y no se puede despedir la gente de sus seres queridos. Mucha gente está teniendo problemas, se quedan sin trabajo, la economía está tambaleando en todo el mundo. Hay muertes, hay lágrimas, hay tiempos de angustia, pero que nosotros hemos sido consolados para que la iglesia pueda consolar a los que hoy requieren ser consolados. Ese es nuestro trabajo. Para eso fuimos creados, para consolar. Si tú has sido consolado, hoy quiere Dios que hagamos el efecto dominó, que tú consueles a otros. Esos otros, al recibir el consuelo de Dios de parte tuya y mía, consolarán a otros. Nada de lo que pasa en nuestra vida, en nuestra historia, es por error. Todo tiene un propósito si lo entendemos desde el nivel más alto que es de Cristo. Colócate en ese nivel, conecta tu corazón y tu espíritu a Cristo y entenderás muchas cosas. Como Pablo, tendremos problemas, aflicciones. Nos sentiremos sentenciados a muerte porque es la naturaleza. Algún día quizá tú me verás llorar, algún día tú me verás afligido, pero sé que en esa aflicción, como humano, el Espíritu de Cristo me va a levantar y a fortalecer y me enseñará todo desde otro panorama. Que Dios te bendiga mucho, iglesia. Que Dios te bendiga a ti, al que me escucha. Y si hoy tú quieres entregar tu vida a Cristo y quieres dejar de sentir miedo, yo te animo a que le pidas a Cristo que venga a tu corazón, a tu casa, a tu familia, a vivir, porque Él quiere estar cerca de ti. Él es el Dios del todo. Todo lo que necesites en Dios está. Todo lo que tú requieras, Dios te lo puede dar. Que Dios te bendiga. Vamos a... Señor y Dios, te damos muchas gracias, Padre, por este mensaje que nos has dado de esperanza, este mensaje de bendición y consuelo. Permite que ahora nosotros hagamos este efecto dominó en las personas, trayendo consolación. Que tu consolación venga a nosotros y nosotros llevemos consolación a otros, Padre. Bendecimos a aquellos que han perdido trabajo, han perdido negocios, economía, Señor, que tú les multipliques sus finanzas, que tú regreses el trabajo necesario, que tú, Señor, vengas a reavivar esta parte de la economía. Pedimos una bendición también por aquellos que están enfermos, que tú vengas y les sanes. Pedimos también a aquellos, Señor, que hoy se duelen, que sufren por los seres queridos, por los que han muerto, Señor,
que tú a estas familias les levantes y les des fortaleza. Bendice a aquellos que se sienten en la oscuridad, encuentren la luz en Cristo. Bendice a aquellos que tengan, Señor, no se sientan con esperanza, que tú seas su esperanza. Bendice a aquellos, Padre, que se sienten afligidos, agobiados, que tú les des descanso. Bendice a todo el mundo entero, a tus pastores, a tus líderes, a tu iglesia, a tu cuerpo, seamos bendecidos. Que la gracia de Cristo nos abrace, que el amor de Cristo nos impulse y que el Espíritu Santo nos lleve siempre hacia el frente. Gracias por estar con nosotros, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Le agradecemos su tiempo. El que usted se conecte nos hace muy feliz. De verdad que pues seguiremos nosotros trabajando. Espere las siguientes transmisiones, todo el material que se va a estar subiendo y pues seguiremos en contacto orando unos por otros. Gracias, de verdad, le mando un saludo, un fuerte abrazo y recuerde que el gozo de nuestro Señor es nuestra fuerza. Sigamos adelante. Cuídese mucho, que Dios le bendiga. Hasta la próxima.